Buenas tardes, vamos a presentar el método PEP sobre la contabilidad financiera. Empecemos. Definición. Es un procedimiento contable de evaluación de inventario donde los primeros artículos que ingresan al stock son los primeros en los que salen. Gracias a este método podemos decir que podemos darle salida al inventario los primeros productos que llegaron. Bueno, empecemos. Tiene dos principales características. La primera es que realiza la evaluación ordenada cronológicamente, es decir, es estable el orden de salida de las mercancías. Esto nos da, refleja gran precisión en la mayoría de los movimientos que hace, ya que como los movimientos son registrados continuamente, o sea, podemos decir con claridad cuántos entran y cuántos salen y cuántos nos quedan o cuántos tenemos. Los gráficos, bueno, en esta parte vamos a empezar la explicación de las tablas. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Cada tabla debe tener las siguientes características, que es la fecha, el concepto, la entrada que se debe dividir en unidades, en costo unitario y el total, por el mismo lado también las salidas, y los saldos se dividen en las unidades y en el importe. Las unidades deben ser las mismas que las entradas y las salidas. Dale para atrás. Bueno, tenemos que como primer movimiento, que el 1 de octubre, el saldo inicial es de 300 unidades a un costo de 10 pesos cada uno. Dale la que sigue, por favor. Y ya vemos que el saldo inicial, que es el concepto, 300 unidades al costo unitario de 10 pesos. Esto se multiplica 300 por 10, que es un total de 3,000. En las unidades se ponen las mismas que teníamos en el saldo inicial y el importe es el mismo de las unidades. Atrás. Please. En el segundo caso tenemos que el 3 de octubre se compraron 500 unidades a un costo de 11 pesos cada una. Bueno, entonces tenemos en el concepto que es compra, tenemos 500 unidades a un costo de 11 pesos, eso nos da un total de 5,500. En el total de unidades se suman las 500 que compramos más las que teníamos en un saldo inicial, también se suman el importe y la cantidad de total, que nos da un total de 8,500. Y así sucesivamente. En la parte de la salida, el 7 de octubre nos dice que se enviaron 300 unidades al proceso productivo. También el 9 de octubre, pero en este caso por 200. Tenemos para atrás. En este caso ya podemos ver que el concepto es envío de producción. Siempre aquí se va la parte de PEPS, que la primera entrada es la primera salida. Tomamos las 300 unidades de lo primero que teníamos, que es nuestro saldo inicial. Entonces que tenemos 300 y 300, entonces ya la primera parte ya se queda vacía. Igual la cantidad, entonces tenemos que 3,000. Y por ejemplo aquí teníamos un saldo final en la parte de entrada que era de 20,000 con 20,500 con un total de 1,800 piezas. Entonces si estamos mandando a producción 300, se le restan 1,800, 300, nos da 1,500 y también los 20,500 se le restan 3,000 y da total de 5,500. Ahora en la otra que era del 9 de octubre, que se le restan las 200, pero en este caso como ya no tenemos de la primera parte, entonces vamos a la segunda. Entonces agarramos de las segundas, que eran las 500, que tenemos que son 200, y entonces nos da que da 1,500 menos las 200 nos da 1,300, y como vemos agarramos del costo que era de 11 pesos, y entonces a los 17,500 que era el costo que teníamos previamente, se le restan los 2,200, que es la multiplicación de estos dos, para que nos dé un total de 15,300 con 1,300 pesos. Bueno, como dato extra, el método PEPS debe de llevar gráficos y bueno, en esos gráficos es la tabla para demostrar todo lo que es la información de esta manera. Seguimos con la normatividad del método y bueno, pues nos dice que es en el NIF C4 en inventarios y nos dice que la fórmula PEPS se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir, por lo que las existencias al finalizar cada ejercicio quedan reconocidas a los últimos precios de adquisición o de producción, mientras que en estos resultados los costos de venta son los que corresponden al inventario inicial y las primeras compras o costos de producción del ejercicio. Todo esto lo podemos interpretar de manera que podemos tomar un ejemplo a Bershka y decir que lo que está en tendencia es lo primero que entra y lo primero que sale. Y podemos tomar como la liquidación a las cosas que ya no están en tendencia, lo que ya pasó de moda y es lo último que sale.
Bueno, empezamos con la parte de los tipos de empresas que lo ocupan. Las empresas que lo ocupan son las empresas que se dedican a comerciar productos, también, o sea, que ellas los fabriquen y que los comercian o que solamente los comercian. Digamos que solo los productos que tengan algún vencimiento o una fecha de caducidad, o sea, como los alimentos o algún tipo de pieza que tenga un tiempo de uso limitado. Y entonces son las únicas empresas que lo llegan a ocupar. También hay otras, pero pues, generalmente son las comercializadoras. Bueno, ya para concluir, tenemos que el método PEPS es un método muy importante, utilizado en la contabilidad por muchas empresas, y también creo que nos ayudaría mucho como futuros licenciados en turismo a interpretar la información, y desde mi punto de vista creo que es muy importante tenerla en nuestra vida, al igual que si en un punto tenemos un negocio, pues es de gran ayuda este método, entre otros muchos de la contabilidad. Bueno, en mi punto de vista considero que es muy importante conocer sobre el método PEPS, ya que actualmente la mayoría de las comercializadoras utilizan este método, pues todo la demanda que se pide en los productos va como que al día, entonces todo lo que está en tendencia y eso es lo primero que va a salir. Ahora, obviamente es lo primero que es la demanda que requiere, por eso es muy importante conocer sobre este método. Sobre todo, gracias. Muchas gracias. Últimas en entrar, primeras en salir. Consiste en darle salida primero a toda la mercancía que entró de último inventario, dejando al final aquella que entró de primero a la hora de realizar las ventas. Normativa del método. Para efectos contables, las normas de información financiera NIF a partir del 11 de enero del 2011, en específico la NIF C4, establece 3 distintos métodos de evaluación con 3 fórmulas de asignación del costo. Empresas que pueden utilizar el método de evaluación de inventarios. Un ejemplo de empresa que puede utilizar ese método de evaluación sería la ferretería, ya que ellos trabajan con material de larga duración y que son difíciles que se dañen con el tiempo. El sistema permite que la empresa lleve un buen orden en el inventario y la cantidad de mercancía existente. El método WEPS es uno de los métodos de evaluación de inventario en el sistema permanente que nos permite darle o determinar el costo de una venta. Bueno, eso sería una explicación de las webs, de en qué consiste y pues ya. Web se refieren a último en entrar, primero en salir. Son los artículos agregados que los últimos son considerados como los primeros que deben ser agregados al inventario de la venta. Algunas características de este proceso son que se aumenta en sí los artículos son más costosos, pero si disminuyen los costos, entonces los primeros artículos que han sido agregados al inventario pues reducen el costo de la mercancía. Bien, y su razón principal en sí es diferir el pago del impuesto sobre la renta en un entorno inflacionario. Este proceso puede ser aplicado de la siguiente manera. Tengo el ejemplo que dice las empresas FO. En sí ellos tienen disponibilidad en noviembre. Les mostraré el siguiente inventario que ellos tienen y la manera como aplican el proceso de webs. Nos dice que empieza con un orden, con las unidades y con el costo. Como pueden ver, en la primera parte que dice acerca de los costos, que es del 1 al 3, nos dice que en el número 1 son 100 unidades, que son en 50 pesos. El segundo orden, que son 125 unidades, que son en 55. Y el tercer orden, que son 75 unidades en 59 pesos. Bueno, en este caso nos dice que si la empresa usa el método WEPS, pagaría el costo asociado con la venta de las primeras, que son 75 unidades a 59, que son las 125 unidades a 55, y las 10 restantes serían a 50. Dice, el costo total de ventas para noviembre sería de 11.800. El inventario final se calcula de la siguiente manera. En este caso, aquí tenemos el resultado que, como no muestra en esta tabla, serían las 90 unidades restantes
y el precio sería en 50 y nos daría esta cantidad que es de 4.500, que sería multiplicar las 90 el precio por las 90 unidades, que nos daría este precio. Y en sí nos dice que por lo tanto el balance general mostraría el inventario final en 4.500, que ese sería el resultado. Promedio. El costo promedio, también llamado costo unitario o costo medio, es costo por cada unidad de una producción. Se le denomina promedio ya que se calcula al obtener un promedio en base a los costos fijos y los costos variables. Es posible definir el costo promedio utilizando una fórmula matemática que comprende la división del costo total de la producción por la cantidad de productos disponibles para la venta por unidad. Aquí, como podemos ver, esta es la fórmula: costo promedio igual a costo total de la producción por producción total. Para hacer uso de dicha fórmula debemos contar con los siguientes datos, que es costo total de la producción. El costo total de la producción es aquel que se obtiene al sumar el costo fijo promedio y el costo variable promedio. Y la producción total se obtiene o es la cantidad de productos disponibles para la venta. Dentro de la clasificación de precio promedio o costo promedio, tenemos tres, que sería costo fijo promedio, costo variable promedio y costo total promedio. Costo fijo promedio también es conocido como costo medio fijo. Comprende los valores que siempre van a estar presentes sin importar su cantidad de producción. Son los costos por unidad de producción. Los costos medios totales se calculan como el costo total entre la cantidad de productos. Costo variable promedio es el costo o precio variable por unidad de producción, es decir, es un costo que varía según la cantidad de unidades producidas. Son los costos variables unitarios, es decir, los costos variables totales divididos entre el número de unidades producidas. Y el costo total promedio, que comprende el valor o costo total unitario de la producción, es decir, cuánto nos ha costado finalmente producir cada unidad. A continuación les presentaré un ejemplo en el que nos dice que se compraron 10 unidades del producto a 10 pesos cada una, al igual que se vendieron 8 unidades del producto a 15 pesos cada una, y se compraron igual 10 unidades más del producto a 12 pesos cada una, y por último se venden 10 unidades del producto a 18 pesos cada una. Para el primer paso lo que tenemos que hacer es ubicar la primera compra indicando la cantidad adquirida, el precio unitario de compra y el total abonado en las columnas de entradas, es decir, 10 unidades a 10 pesos cada una. Esto da como resultado a 100. Como no hay existencias anteriores, repetimos los valores en las columnas de existencias. Después, el segundo paso a seguir es que para la primera venta descontamos las existencias 10 unidades al precio promedio y por lo tanto quedan 2 unidades al precio promedio. Entonces, en las columnas de salidas indicamos la cantidad que vendemos, en este caso son 8 unidades, al precio unitario, que es el precio promedio de las existencias, y el total, que es la multiplicación de la cantidad por el costo unitario, que en este caso serían 80. En existencias ubicamos o indicamos que nos quedan 2 unidades a 10 pesos cada una, totalizando 20 pesos. Y ya el costo de la mercancía vendida correspondiente a la operación número 2 es de 80 pesos, que es el total que aparece en la columna de salidas. Para la siguiente compra que se ejecutó, completamos los valores en las columnas de entrada.
es decir, 10 unidades a 12 pesos cada una, totalizando 120 pesos. Luego completamos las columnas de existencias de la siguiente manera: sumamos el valor total de existencias actual, en este caso es de 20 pesos, más el nuevo valor que es de 120. Eso nos da un total de 140 pesos, que es lo que completamos al principio o al primero. Luego le indicamos la nueva cantidad que tenemos en existencias, en este caso son 12 unidades que se obtienen sumando las 2 que teníamos con las 10 que ingresan. Y por último dividimos el valor total de las existencias, que es de 140, sobre la cantidad de las mismas, que en este caso son 12 unidades, obteniendo un precio promedio ponderado de 11 pesos con 66 centavos. Aquí lo podemos ver en el cursor. Ahora, en el paso 4, que esta sería la segunda venta de 10 unidades, debemos de tomar como precio el de las existencias. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el de las 11 pesos con 66 centavos. Indicamos entonces en las salidas 10 unidades a 11 pesos con 66 centavos. Esto nos da un total de 116 pesos con 60 centavos. Y este es el CMB de la segunda venta. Esto nos queda indicar las existencias, que son 2 unidades, ya que, como habíamos dicho, había 12 y retiramos 10, al precio promedio que tenían de 11,66 centavos, y que cada una, es decir, esto nos da un precio de 23 pesos con 32 centavos. Luego, este costo de la mercancía vendida lo calculamos sumando los costos de las operaciones 2 y 4 anteriormente, con lo que obtenemos en un CMB total de 196 pesos con 60 centavos. Luego de esta última venta, el total de existentes es de 23 pesos con 32 centavos. Y para finalizar, la utilidad bruta la calculamos restándole el CMV a las ventas de esta forma, como podemos ver aquí en la pantalla, que es una resta de 300 menos 196 pesos. Eso nos da una utilidad bruta de 103 pesos con 40 centavos.